Buenos días, muchachos y muchachas, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciemos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera de nueva cuenta. Bienvenidos. Buenos días a todos. Vamos a continuar con la revisión de nuestro tema, que es las leyes de Kirchhoff, que empezamos en la sesión pasada. Les recuerdo que hasta este tema, en lo que podamos ver en las próximas sesiones, viene el examen de la segunda parte del tercer parcial que estaremos aplicando el día viernes 16, en la sesión del día viernes 16 de diciembre. Y prácticamente estaremos cerrando con eso la parte de la evaluación de nuestro curso. Posiblemente tengamos una sesión o unas sesiones más adelante, pero ya pues fuera de todo compromiso de evaluación. Así que lo que podamos ver en estas sesiones de esta semana y la próxima, pues será lo que estará incluido en el examen del día viernes 16 de diciembre. Muchachos, vamos a iniciar entonces. Antes de pasar ahí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo quiera compartir con el grupo? No, profe. Gerona, gracias. Yo tampoco, profe, todo. Ok, gracias, Emiliano. Vamos entonces a seguir trabajando sobre la presentación que estábamos revisando el día de ayer. No, ayer o antes de ayer. En donde estábamos revisando pues, los conceptos preliminares para poder aplicar las leyes de Kirchhoff a la solución de circuitos eléctricos. Entonces, vamos a ver que el día de ayer estábamos revisando este punto en donde habíamos estado analizando pues los diferentes elementos o los diferentes puntos que podíamos identificar en un circuito eléctrico, en una malla o en una red eléctrica más bien. Decíamos que nos habían introducido a los temas de las leyes de Kirchhoff. Revisamos las leyes de Kirchhoff, revisamos los conceptos de lo que es una malla, un nodo y una red eléctrica. Este circuito que tenemos, bueno, cualquiera de estos circuitos lo podemos considerar como una red eléctrica, algunos más simples, otros más complejos, pero dentro de una red eléctrica podemos distinguir algunas cosas interesantes e importantes para el análisis del circuito y para la solución. Por el principio podemos identificar los nodos, que es un punto de conexión entre al menos tres líneas o tres ramas del circuito que confluyen en ese punto. Si son solamente dos, eso ya no es un nodo.
para que si uno necesita ver al menos 3. En este caso de la imagen del centro de arriba, tenemos cuatro líneas que confluyen en este punto, y entonces esto sí es un nodo, a diferencia de lo que tenemos marcado en la imagen de la izquierda arriba, en donde estos puntos A, B, C y D no son nodos, porque son simplemente la unión entre dos elementos, y entonces ahí no se constituye un nodo. Para que sea un nodo necesita haber al menos 3 líneas que confluyan ahí. Y entonces eso lo vimos en la imagen de abajo a la izquierda, en donde ya estaban marcados dos nodos, un nodo 1 en este punto y un nodo 2 en este segundo punto. E identificamos también para esta misma red eléctrica que existían otros dos nodos, otros dos puntos en donde confluían al menos 3 líneas, que son estos nodo 3 y nodo 4 que están en la parte baja, exactamente debajo del nodo 1 y el nodo 2. Y entonces podemos, y una vez que identificamos esos nodos, es algo importante porque la identificación de los nodos nos va a permitir también identificar las ramas del circuito. Y las ramas del circuito van a ser precisamente unas trayectorias que están entre dos nodos. Por ejemplo, aquí, en donde está colocado este resistor 3, esta trayectoria entre el nodo 1 y el nodo 2 es una rama. Entre el nodo 2 y el nodo 4 hay otra rama. Entre el nodo 1 y el nodo 3 hay otra rama. Entre el nodo 3 y el nodo 4 hay otra rama. Y aquí hacia los lados al extremo derecho, entre el nodo 2 y el nodo 4 también hay otra rama. Y a la izquierda, entre el nodo 1 y el nodo 3 también hay otra rama. La característica de las ramas es precisamente eso, que es una trayectoria entre dos nodos, y eso hace que esa rama solo sea posible que circule en esa rama una corriente. Eso es importante porque vamos a ver que nos va a servir más adelante cuando resolvamos el circuito por medio de las leyes de Kirchhoff. Entonces, esto es importante. Recuerda que en una rama solamente puede circular una corriente. Y es una trayectoria que está dada entre dos nodos. Y de igual manera definimos e identificamos en esta red eléctrica, perdón, el concepto de malla. Esto que tenemos simbolizado en la imagen de arriba a la izquierda, esta trayectoria cerrada que va desde el punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D y de regreso al punto A. Esta trayectoria cerrada conforma lo que es una malla en un circuito o en una red eléctrica. Una trayectoria cerrada que se puede trazar entre diferentes elementos, eso constituye una malla. Y entonces identificamos que este circuito de abajo, esta red eléctrica de abajo, pues estaba constituida por 3 mallas. Podíamos trazar 3 trayectorias cerradas que involucran ciertos elementos del circuito y que cumplen con esa característica pues de formar una malla, una trayectoria cerrada en donde están interconectados diferentes elementos del circuito. Y bueno, ya finalmente, en conclusión, encontramos que esta red eléctrica, este circuito eléctrico, tiene 4 nodos, tiene 6 ramas y además tiene 3 mallas. Eso es importante para que más adelante, cuando estemos resolviendo circuitos de este tipo, pues podamos identificar todas esas situaciones. Aquí lo empezamos a hacer ya en este ejercicio. Tenemos un circuito con estas características en donde ya identificamos que este circuito tiene 2 nodos, a los cuales nombramos el nodo A y el nodo B. Es la costumbre que vamos a tener. Vamos a acostumbrarnos a nombrar los nodos con letras mayúsculas, las primeras letras del alfabeto. Entonces, el primer nodo que encontramos se llama el nodo A, el segundo nodo que encontramos es el nodo B. Y ya identificamos también que este circuito tiene varias ramas, porque hay una rama que está entre el nodo A y el nodo B, que es esta vertical. Hay una rama que está del lado derecho del nodo A hacia el nodo B, hay otra rama. Del lado izquierdo del nodo A hacia el nodo B hay otra rama. Entonces tenemos 3 ramas. Y como decíamos, cada rama solamente puede ser recorrida por una corriente. Entonces aquí arriba, como tenemos una resistencia 1 y teníamos marcada ya una corriente 1
con una determinada dirección, entonces podemos asumir esta corriente 1, pues esta es la que circula por toda la rama. Si hubiera más elementos aquí conectados, es la misma corriente que circularía por ellos. En este caso, por lo menos por este conductor, por esta fuente, pasa esta misma corriente 1. Y, por ejemplo, esta corriente 2, que está marcada aquí, que pasa por esta resistencia 2, pues podemos ver que esa es la misma que circula en toda la rama. Y esa solamente va a estar presente entre el nodo B y el nodo A, porque ese es el límite de esta rama entre estos dos nodos. De igual manera, hay una corriente 3 que está aquí, que atraviesa este resistor 3 y está en esta dirección saliendo del nodo A hacia la derecha, y sería la misma que estaría recorriendo esta resistencia 4 y llegaría hasta el nodo B, porque recordemos que esto es una sola rama, entonces solamente una corriente puede circular por ahí, y esa corriente ya está identificada como esta corriente I3. Y entonces lo que vemos aquí en este nodo es que hay tres corrientes, una corriente 1 que llega a este nodo A, una corriente 2 que llega a este nodo A, y una corriente 3 que sale de este nodo A. Entonces esos son puntos importantes que nos van a ayudar a resolver este circuito. También identificamos que este circuito tiene dos mallas. Podemos trazar dos trayectorias cerradas con esas características que vimos antes. Y por eso numeramos estas con este color morado, con un número romano. Tenemos dos mallas, la malla 1 y la malla 2 romano, que ya identificamos que forman parte de este circuito. Eso es importante para poder aplicar las leyes de Kirchhoff y resolver lo que necesitamos. En este caso, el objetivo en estos problemas de las leyes de Kirchhoff va a ser determinar cuánto valen estas corrientes. Esta corriente 1, esta corriente 2 y esta corriente 3 para cada una de las ramas de este circuito. En principio ese es el objetivo de solucionar este tipo de problemas. Les pregunto, muchachos, y les pido que observen detenidamente este circuito y les pregunto, ¿cuál es la diferencia que observan de este circuito de los otros que hemos resuelto antes de este? ¿Alguien puede notar alguna ¿Que tiene dos puentes? Efectivamente, que tiene dos fuentes? Esa es una situación que nos obliga a usar unas herramientas diferentes o más elaboradas para resolver, porque lo que hemos visto hasta hoy es la ley de Ohm y la forma en que se pueden reducir los circuitos serie paralelo en circuitos más simples. Pero en este caso, como ya tenemos dos fuentes, este es un circuito más complejo que ya no nos sirven bueno, nos sirven parcialmente, pero ya no son suficientes para poder dar solución a estos circuitos. Por esta razón, se hace necesario utilizar aquí las leyes de Kirchhoff para para poder resolver este tipo de circuitos que tienen más de una fuente. Incluso se pueden resolver circuitos con una sola fuente por medio de estas leyes de Kirchhoff, pero pues sería un exceso. Generalmente usamos cuando tenemos dos o tres fuentes o más, entonces es cuando es necesario y absolutamente indispensable utilizar las leyes de Kirchhoff para resolver ese circuito. Entonces, por esta razón, ahora vamos a tener que ver cómo podemos utilizar estas leyes de Kirchhoff en la solución de circuitos eléctricos como este. Muchachos, ¿alguien se acuerda cuántas son y cuáles son las leyes de Kirchhoff que vimos, que mencionamos? Profe, creo que son dos, ¿no? Ah, son dos, sí, Sí, ¿no? efectivamente. La primera es que la suma de nuestras intensidades siempre tiene que dar cero. Ajá, muy bien. Y la dos es que toda malla, la suma algebraica de la tensión es igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices. Ajá, muy bien. Así más o Bueno, menos están las dos. Entonces, esas dos leyes las tenemos que aplicar para la resolución de este circuito. Les decía, en este caso, se trata de determinar eh, pues las intensidades de corriente, las tres, porque van a ser tres incógnitas que tenemos en este
en este circuito. Entonces vamos a ir paso por paso en ese procedimiento para aplicar las leyes de Kirchhoff para resolver este tipo de circuitos. Entonces ya hicimos las primeras partes, que es precisamente determinar los nodos del circuito, determinar las mallas del circuito y determinar la trayectoria de las corrientes en uno de los nodos. Bueno, aquí incluso lo hicimos ya en los dos nodos, pero nos es interesante, cuando menos en uno de los nodos, determinar cuáles son las direcciones de las corrientes. En este caso, la figura ya tenía marcadas estas direcciones, pero si nosotros tuviéramos que definirlas, lo podríamos hacer de manera arbitraria, es decir, nosotros podemos decidir cuál es la dirección de las corrientes que entran o que salen de este nodo. Eso será completamente arbitrario. Nosotros lo podemos hacer. Lo único que debemos de hacer o que debemos de respetar es que estas corrientes deben de cumplir el principio de conservación de la carga eléctrica, es decir, la carga tiene que venir de algún lado y tiene que ir a algún lado. No es posible que todas las corrientes entren a este nodo y no es posible que todas las corrientes salgan de este nodo. O sea que debe de cumplirse que al menos una corriente entre y al menos una corriente salga. Si eso se cumple, entonces aseguramos que se cumple la ley de la conservación de la carga eléctrica. Es lo único que hay que cuidar. Pero nosotros podemos definir las direcciones de manera arbitraria, si lo queremos llamar de esa manera, a voluntad. Porque es solamente respetando eso, que al menos una corriente entre, que al menos una corriente salga. Pero en este caso, como ya están definidas, pues así vamos a usarlas de esa manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer para resolver este tipo de circuitos es aplicar la primera ley de Kirchhoff. Esa primera ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff. Esa primera ley de Kirchhoff se llama también la ley de nodos. Ley de nodos, alguien le llama la ley de corrientes. No me acuerdo si tiene por ahí alguna otra denominación. Ley de nodos, ley de corrientes. Al menos esas dos. Ley de nodos porque precisamente se aplica a los nodos, o sea, los puntos donde confluyen las corrientes. Y ley de corrientes porque precisamente se refiere a las corrientes que entran o que salen de un nodo. Y entonces esta primera ley de Kirchhoff, si no mal me acuerdo, bueno, se puede expresar de diferentes maneras. Una de ellas es esta. Se puede decir que si la primera ley de Kirchhoff nos dice que si la suma de las corrientes que entran en un nodo, vamos a llamar así las corrientes entrantes en un nodo, debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Corrientes que salen de ese nodo. Entonces, para resolver un circuito de este tipo, la convención es que vamos a ver cuántos nodos tiene este circuito. Y a esos nodos le vamos a restar uno. Y a esa cantidad de nodos es a lo que vamos a aplicar esta primera ley de Kirchhoff. Muchachos, ¿cuántos nodos tiene este circuito? Ya los identificamos. ¿Cuántos nodos tiene? Sería Tagues, ¿no? No, a ver, chícale. ¿Cuántos tiene? Ya. ¿De acuerdo? Los Son dos, numeramos, profe. Ajá, dos, perdón. los escribimos con letras Se me olvida el... A y B, 2. Entonces, como son dos nodos los que tiene este circuito, le vamos a restar uno. Y entonces me va a quedar uno. Y entonces solamente vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff o la ley de nodos a un solo nodo. Eso es lo que dice la regla. Entonces, aquí vamos a decidir nosotros a cuál nodo se lo vamos a aplicar. El que nosotros decidamos es bueno, solamente hay que aplicarlo a uno. ¿A cuál nodo les gusta que lo apliquemos? ¿Al nodo A o al nodo B? Alá, ¿no? Al A. Muy bien. Entonces, para el nodo A, vamos a escribir que para el nodo A, si aplicamos esta ley de Kirchhoff, me dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que entran en el nodo A? Y uno Ajá. y ¿Cuál otra?
y 1 es una que entra al nodo A, ¿cuál otra? Y 2. Y 2. Entonces, si yo sumo las corrientes que entran al nodo y 1 más I2, eso debe ser igual a las corrientes, a la suma de las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que salen del nodo A? Y 3. Y 3. No hay más. Si hubiera más, pues tendría que sumar la 4 o la 5, pero no hay más, entonces es la única que sale. Entonces esto me dice, aplicando la primera ley de Kirchhoff, que para el nodo A, la suma de la corriente 1 más I2 debe ser igual a la corriente 3. Entonces, les decía, esta es una primera forma de representar la primera ley de Kirchhoff. La otra es así. Me dice que la suma de las corrientes es igual a 0. Simplemente así, pero el enunciado diría que la suma de las corrientes que entran y que salen de un nodo debe ser igual a 0. Nada más que para este caso tenemos que hacer una convención o tenemos que respetar una convención. Una corriente que entra, una corriente entrante es positiva, se considera positiva. Una corriente saliente o una corriente que sale del nodo se considera negativa. Y entonces, si sumamos esas corrientes positivas y negativas, corrientes que entran y que salen de este nodo, el resultado debe ser igual a 0. Nuevamente pregunto, las corrientes entrantes en este nodo, ¿cuáles son? Corrientes entrantes a este nodo. Corriente 1 y corriente 2. Corriente 1 y corriente 2, esas son positivas, entonces tengo que sumarlas. La corriente 1 más la corriente 2, las dos son positivas porque las dos son entrantes. ¿Cuál es la corriente saliente? Corriente 3. La corriente 3, entonces la corriente 3 le asigno un signo negativo porque es una corriente saliente. Y entonces la suma de esas tres corrientes debe ser igual a 0. Y entonces, ¿cuál es la diferencia, muchachos, entre esta ecuación que acabamos de encontrar y la que encontramos antes? ¿La pueden observar? ¿Qué pasa si esta corriente 3, en lugar de dejarla ahí, la paso para acá? ¿Cómo Se pasa vuelve eso? Se vuelve negativa, ¿no? Pues me queda exactamente igual, porque me queda que la corriente 1 más la corriente 2 menos la corriente 3, y entonces ya tengo que igualar a 0, porque ya no queda nada del otro lado del signo igual. De este lado tengo que poner un 0. Y si se dan cuenta, llegamos a la misma expresión, o sea, lo que quiero que veamos es que pues es la misma ley y realmente me da el mismo resultado. Pero lo que es también interesante es que hasta ahorita lo único que hicimos fue encontrar una primera ecuación que tiene tres incógnitas, una corriente 1 que no conocemos, una corriente 2 que tampoco conocemos y una corriente 3 que tampoco conocemos. Entonces, pues no podemos hacer nada con esa ecuación solita. No podemos llegar a determinar el valor de ninguna de las corrientes con esa pura ecuación, porque para poder encontrar una solución a esta ecuación de tres incógnitas, tendríamos que tener tres ecuaciones y apenas tenemos una. ¿Qué tendríamos que hacer o de dónde podríamos sacar otro par de ecuaciones que nos permita resolver este problema? ¿Alguna idea? Chicos, ¿alguna idea? Cualquier idea es buena. Se vale equivocarse. ¿Puedes repetir la pregunta? La pregunta es, tengo un problema que tiene tres incógnitas. En este caso, las tres valores de corriente son cosas que no conozco. Lo que hicimos hasta ahora al aplicar la primera ley de Kirchhoff es encontrar una primera ecuación que me dice la relación entre estas tres incógnitas. Pero no puedo resolver con eso. No es suficiente con eso para resolver la ecuación. No puedo encontrar el valor de ninguna, porque las tres las desconozco. Y entonces tengo un problema que tiene tres incógnitas y necesito tres ecuaciones para poder resolver ese problema, porque de otra manera no va a ser posible.
Y ya tengo solamente una primera ecuación. La pregunta es, ¿de dónde puedo sacar una segunda y una tercera ecuación para poder resolver este problema? ¿Cómo puedo plantear una segunda y una tercera ecuación para poder resolver este problema? ¿Alguna idea? Profe, primero sería aplicar ley de Ohm. No sé si estoy bien. Ah, esa es una idea. Bueno, está bien, es una idea, está bien. ¿Qué más? Aplicar ley de Ohm sería una primera idea. ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Alguien más tiene otra idea? Igual o diferente. Si no hay idea, también puede decir no, no hay idea. No, profe, no hay ideas. No te escuché, ¿nos dijiste algo, Roberto? No, no escuchamos. ¿Se podría separar los circuitos? Separar los circuitos. Pudiera ser una posibilidad. Hay algunas otras reglas, algunas otras métodos de solución que permiten hacer eso, pero en este caso no. Aplicar la ley de Ohm, como nos decía hace rato, ¿quién fue? ¿Quién fue? Fui yo, profe. José Carlos. José Carlos nos decía que aplicar la ley de Ohm podría ser una posibilidad, pero como estos circuitos, les decía, tienen esta particularidad, a lo mejor podríamos aplicar la ley de Ohm en la parte derecha, pero en la parte izquierda, que tiene dos fuentes, que al recorrer la malla tiene dos fuentes, ya no aplicaría, porque lo que hemos visto hasta hoy en la ley de Ohm, siempre solamente dependemos de una fuente, pero aquí como ya tenemos dos, ya no podemos aplicar esas mismas ecuaciones, porque el comportamiento es diferente. Entonces, por eso tenemos una segunda ley de Kirchhoff, y de ahí es donde vamos a obtener las otras dos ecuaciones que necesitamos para resolver este problema. Entonces, lo que sigue es que vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff a cada una de las mallas, y de ahí, como tenemos dos mallas, pues vamos a tener dos ecuaciones, una para cada malla, que junto con esta primera que encontramos para el nodo A, este, nos van a juntar las tres ecuaciones que necesitamos para resolver este problema. Entonces, lo que vamos a hacer primero es aplicar la segunda ley de Kirchhoff, primero en la malla 1. En la malla 1. Y entonces necesitamos preparar nuestro circuito para poder aplicar la ley de Kirchhoff en la malla 1. Vamos a ver que la malla 1, digamos, es la de la izquierda. La malla 1, ahorita la voy a repasar. Voy a hacer el recorrido de esta malla 1 con esta línea punteada amarilla. Tenemos que pasar por la resistencia 1, luego pasar por la resistencia 2, y luego pasar por la fuente 2, continuar, pasar por la fuente 1, y hasta completar la malla. Aquí tenemos completo nuestro recorrido de la malla 1. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Kirchhoff, muchachos? Me decían que la suma de qué es igual a qué. La suma de las mallas es igual a 0. La suma de de las fuerzas electromotrices y de las caídas de tensión es igual a 0. Hay varias formas de representar esta ley. Una puede ser así: la suma de las fuerzas electromotrices en el circuito, es decir, estas que dan las fuentes, es igual a la suma de las caídas de tensión en esta malla. Esto se aplica en una malla, ¿no? La suma de las fuentes que están en una malla es igual a la suma de las caídas de tensión. Recordemos que las caídas de tensión es el producto de las resistencias por las corrientes. Entonces, un producto de una resistencia por una corriente me da una caída de tensión, me da un voltaje, ¿no? Entonces, si sumo las fuentes que hay en esa malla, eso debe ser igual a las caídas de tensión en esa misma malla. Entonces, es una forma de representarla. La otra, si lo despejáramos de aquí, nos dice que la suma de las fuerzas electromotrices
menos la suma de las caídas de tensión debe de ser igual a 0. Y bueno, de forma general también otra forma de representar esta ley simplemente me dice que la suma de voltajes en una malla debe de ser igual a 0. Y un voltaje puede ser una fuerza electromotriz o puede ser una caída de tensión. Entonces, si sumo todas las voltajes y las caídas de tensión en una malla, el resultado debe ser igual a 0, de acuerdo con esta ley, esta segunda ley de Kirchhoff. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación, pero por eso vamos a acabar de preparar nuestro circuito, porque hace falta por aquí algunos detalles. En nuestra malla tenemos que marcar siempre donde están nuestras fuentes, entre sus bornes positivo y negativo, tenemos que marcar una flecha. Aquí está el borne positivo de esta fuente de fuerza electromotriz 1. Y entre los bornes de estas fuentes vamos a marcar una flecha que me diga la dirección en que se incrementa el potencial. Esto es cuando vamos del signo menos de la fuente hacia el signo más, ponemos una flecha en esa dirección. Esto es necesario para cuando hagamos el análisis por medio de las leyes de Kirchhoff. Entonces siempre vamos a poner una flecha en dirección del signo negativo hacia el signo positivo de la fuente. Esta es la dirección en que el potencial se incrementa en esta fuente. Esa es una parte importante para analizar este circuito. La otra es la dirección de las corrientes, que ya está establecida. Y la otra, recordar que para cada elemento del circuito, para cada resistor, digamos, en este circuito, existe una caída de tensión o un voltaje presente en sus extremos. Aquí, por ejemplo, entre los extremos del resistor 1, aquí hay un voltaje 1, que sería el producto de esta resistencia 1 por esta corriente 1 que está pasando por ahí. ¿Se acuerdan? Eso viene de la ley de Ohm. El voltaje es la corriente por la resistencia por la corriente. Entonces aquí hay una caída de tensión 1, que es el producto de esta I1 R1. Y aquí, por ejemplo, aquí, en este punto hay una caída de tensión 2, que resulta del producto de esta corriente 2. Aunque estamos hablando de esta resistencia 2 por esta corriente 2 me produce una caída de tensión 2, un voltaje 2, que es una caída de tensión entre los extremos de este resistor. Y así, bueno, ya no hay más en esta malla. Pero aquí en la siguiente malla podemos identificar otra caída de tensión aquí, entre estos puntos, que sería la que se produce por esta resistencia 3, por esta corriente 3 que pasa por aquí. Eso va a producir aquí una caída de tensión o un voltaje 3 entre estos extremos del resistor. Y así sucesivamente. Acá vamos a poder ver, me voy a poner aquí hacia adentro. Acá podemos identificar una caída de tensión 4, producto de esta resistencia 4, por una corriente. La pregunta es, ¿cuál es la corriente que pasa por aquí, muchachos? ¿Cómo se llama esa? La corriente 3. Esta misma corriente 3 que pasa por el 3 también pasa por el 4. Entonces, aquí tenemos la resistencia 4 por la corriente 3. Y eso produce una caída de tensión, un voltaje en los extremos de este resistor que se llama un voltaje, bueno, podemos llamar un voltaje 4. Y aquí podemos llamar un voltaje 2. Y bueno, prácticamente ya lo tenemos listo para aplicar nuestra segunda ley de Kirchhoff a la malla 1. Entonces dice aquí que lo vamos a aplicar primeramente en la malla 1. Y en la malla 1, muchachos, vamos a aplicar que la suma de voltajes, es decir, la suma de fuentes de fuerza electromotriz más caídas de tensión debe ser igual a 0. Entonces, para eso vamos a hacer nuevamente el recorrido de la malla. Vamos a empezar desde este punto que ya tenemos marcado, extremo izquierdo, y vamos a ir recorriendo el circuito, la malla, perdón, en la dirección que elegimos, que fue, perdón, aquí me faltó este detalle.
Antes de hacer este análisis, necesitamos determinar una dirección del recorrido de la malla. Nosotros vamos a determinar en qué dirección vamos a recorrer la malla. Y esa dirección puede ser solamente tiene dos posibilidades. O recorremos la malla en el sentido de las manecillas del reloj, o recorremos la malla en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso nosotros lo definimos también de manera arbitraria o de manera voluntaria, como queramos verlo. Es completamente indistinto cuál elijamos, los dos nos van a dar resultado, pero es importante definirlo antes de empezar a hacer el recorrido de la malla. Entonces les pregunto, aquí ya están marcados unos sentidos de recorrido de la malla. ¿Los dejamos así o los utilizamos de manera diferente? Así está bien. Así, profe. ¿Está bien? Vale, entonces como están así, nada más los voy a remarcar. Vamos a recorrer esta malla en este sentido, que este sentido propiamente correspondería al sentido de las manecillas del reloj. Y la segunda malla también, en la misma dirección, que es en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora sí, es el dato que nos faltaba. Entonces vamos a ir recorriendo esta malla en esa dirección. Por eso puse aquí esta dirección de la flecha azul. Entonces, si hacemos eso, muchachos, vamos a ver que encontramos una primera resistencia 1 recorrida por esta corriente 1 y eso ocasiona una caída de potencial B1, que la vamos a expresar así como la resistencia 1 por la corriente 1. Es la primera caída de tensión que encontramos en esta malla. Pero aquí vemos algo. Esta dirección en que estamos recorriendo la malla coincide con esta dirección de la corriente 1. Entonces, esta caída de tensión se considera positiva por esa razón. Vamos a ver que si seguimos recorriendo la malla, llegamos al punto A, y luego damos vuelta hacia abajo para seguir recorriendo la malla. Encontramos ahora la segunda resistencia, la resistencia 2. Y esa resistencia 2 está recorrida por la corriente 2. Pero si se fijan, ¿cómo es la dirección de la corriente 2 con respecto a el sentido en que estamos recorriendo la malla? ¿Cómo son esos dos sentidos? Contrario. Son contrarios. Entonces, esa es la razón por la que vamos a considerar la aplicación de un signo negativo. Es decir, vamos a considerar que hay una caída de tensión negativa porque la corriente que está circulando a este segundo elemento es contraria a la dirección en que estamos recorriendo el circuito. Entonces vamos a tener una caída negativa que va a ser el producto de la corriente 2 por la resistencia 2. Y si seguimos en el circuito más abajo, vamos a encontrar aquí la fuente electromotriz 2. Estamos recorriendo el circuito hacia abajo, del nodo A hacia el nodo B. Y vemos, en el caso de la fuente 2, que esta tiene una dirección de abajo hacia arriba. Entonces otra vez tenemos una oposición, una contraposición de estas dos direcciones. Entonces también eso hace que vamos a considerar una fuerza electromotriz 2 negativa. Y nos queda menos de un minuto, muchachos. Les voy a pedir que cuando se termine la sesión nos reconectemos. Bueno, vamos a dar un par de minutos en cuanto termine la sesión y nos reconectamos, por favor, para continuar. Si seguimos, llegaremos hasta el punto B, nodo B, vamos hacia la izquierda, no encontramos nada. Vamos hacia arriba y encontramos la fuerza electromotriz 2. En este caso, estamos recorriendo hacia arriba la malla y la flecha de la frente tiene el mismo sentido, entonces consideramos esa fuerza electromotriz positiva. Y sumada a todo, nos debe dar igual a 0.